Seguimos con este CFO Summit que siguen a través del sitio del cronista y de las redes sociales del diario y de la revista Apertura. Y me acompaña Fernando Garabato. Fernando es socio de finanzas corporativas de BDO Argentina. Gracias, Fernando, por estar acá. Un placer. Como para intentar resumir mucho lo que se estuvo hablando en los paneles anteriores, que es la función del CFO hoy, ¿no? De quien tiene que estar manejando todas estas variables en una Argentina que es un país particular, más en un año como 2023 que le da particularidades adicionales. Si tuvieses que definir qué implica ser el CFO hoy en la Argentina. Sí, el ser CFO hoy en Argentina implica, digamos, trabajar en la coyuntura, que es lo que te demanda y es lo que la agenda te impone en el día a día, sin perder la mirada de largo plazo, ¿no? Claramente, hoy el mayor dilema que tiene el CFO es resolver las cuestiones de día a día, de tasa de interés, de inflación, de controles, de regulaciones, de no poder importar, de tener también problemas para obtener dólares para otro tipo de pago de servicios. Pagar impuestos que van más allá de los nacionales, provinciales y municipales, que reflejan, que implican una carga diaria muy relevante. Eso tiene, digamos, como el resolver la coyuntura, pero la verdadera dinámica es la del largo plazo, ¿no? Los verdaderos CFOs tienen que poder abstraerse de lo urgente para no perder de vista el horizonte y sobre todo horizontes que son desafiantes, ¿no? No se puede desconocer que manejamos esta coyuntura sabiendo que en poco tiempo más y las elecciones van a implicar de alguna manera algún cambio de paradigma de lo que estamos viendo hoy. Entonces también es prepararse para eso que va a venir. Entonces es coyuntura y largo plazo y con mucha mirada en el negocio. El CFO ya para que pueda funcionar y agregar valor y ser exitoso requiere tener un conocimiento pleno del negocio y adaptarse a las necesidades que el negocio demanda. Y en esa misión de ir sorteando el corto sin perder la coyuntura del largo, hoy, ¿qué herramientas tiene el CFO? ¿Cuál es su tablero de comando? ¿Cómo puede manejarlo? ¿Qué restricciones tiene para operar con cada una de las variables? Bueno, la principal herramienta por ahí a veces no queda a la vista es la preparación que tenga el CFO. Hoy los CFOs que están bien preparados desde la academia, bien preparados en los principios económicos, financieros y también en el entendimiento contable son los que te permiten afrontar esta coyuntura con herramientas. Entonces te diría que la principal herramienta es tu preparación, cómo te preparaste para poder entender las cuestiones de fondo que aparecen en cada problema y no lo que es subyacente, no lo que se ve arriba del iceberg. Eso como primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con los sistemas que tenga ese CFO dentro de la compañía, porque hoy la velocidad de los cambios implica mucha velocidad para poder entender los datos y las implicancias. Entonces, un CFO que no tiene un conocimiento pleno de lo que está ocurriendo en la compañía en tiempo casi real, se limita mucho, ¿no? Entonces, el segundo aspecto tiene que ver con eso, con sistemas de información sólidos. Y después también con la disponibilidad de la compañía para poder cubrirse adecuadamente asumiendo algún tipo de riesgo, ¿no? Me refiero a que a veces hay que invertir no de manera especulativa, porque es cobertura, pero con posiciones a veces abiertas, ¿no? Hay que jugarse a que la inflación va a ser un número que después no es, hay que estimar cuál va a ser la devaluación o cuándo va a ocurrir la devaluación, y eso implica tomar decisiones que sean consensuadas y sean apoyadas por la compañía en su conjunto, ¿no? Mencionabas la importancia de la preparación como asset principal del CFO. En un contexto de la Argentina que a corto plazo es muy cambiante, pero si uno mira el largo es cíclico. ¿En qué punto terminan jugando también las canas, o sea, la experiencia y el instinto? Sí, a ver, hay muchas maneras de ver los problemas y podemos ir a
a la filosofía oriental para verlo, pero claramente en estas circunstancias muchas empresas están viendo oportunidades. Yo me dedico al negocio de M&A dentro de mis actividades y hoy hay transacciones. Como hay empresas que se van o accionistas que deciden irse, hay otros que deciden entrar y ven un futuro donde te diría que ven, yendo a tu pregunta concreta, ven un mercado que va a existir y que existe. Lo que pasa es que es un mercado que requiere un estómago diferente al tradicional, ¿no? El mundo no está acostumbrado a hablar de CIRAs, a hablar de paritarias constantes, ¿sí? No funciona de esa manera. Entonces, para muchos empresarios, esto forma parte de este instinto que vos decís. Lo saben llevar, conviven con estas circunstancias y los CFOs surfean las olas de esta manera, pero claramente los mensajes te diría que son positivos porque a diferencia de otros momentos de la Argentina, quizás los eventos económicos, las devaluaciones tomaban un poquito más por sorpresa a las compañías. Hoy las compañías en su mayoría están cubiertas frente a una potencial devaluación, están cubiertas sobre variaciones de lo que es inflación, lo que sí te conflictúa el crecimiento, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados, y sobre todo los CFOs, a convivir con estos desafíos. Y en ese GPS con el que tiene que avanzar el CFO, ¿cuáles son las 2 o 3 variables exógenas de la compañía, o sea, de contexto, y las 2 o 3 variables endógenas de la compañía, o sea, internas, sobre los que nunca hay que perder la vista y los que de alguna manera van a ir definiendo el ritmo de la marcha? Bueno, las exógenas, que son tradicionales, cuando, no sé, hoy la mayoría de las compañías y los CFO están lidiando con el 2024. Y las variables determinantes exógenas son qué va a pasar con el dólar, el tipo de cambio, digamos, es una variable determinante. Y con cierta complejidad, cuando hablamos de tipo de cambio, es qué tipo de cambio, con qué brecha y con qué acceso, ¿no? Entonces, te diría que ese es uno. El siguiente es la inflación. Eso es otro componente muy importante que sobre todo tiene que ver con cómo definís tus costos y cómo van a impactar esos costos y cómo podés después posicionarte en el mercado para poder seguir siendo competitivo. Y el tercero es el crecimiento, es decir, cómo va a evolucionar tu compañía y cómo va a crecer. Esas son las 3 principales variables que hoy están manejando los CFOs para el 2024. En cuanto a las internas, hoy te diría que con más intensidad que en toda mi vida lo veo, el capital humano es determinante. Hay una carencia en las compañías de posibilidades de obtener capital humano calificado. Hoy tenemos mucha competencia vinculada a talento que trabaja directamente para el exterior, talento que también se va con su propio cuerpo al exterior y bueno, y niveles de actividad profesionales siempre hay y son demandados, ¿no? Entonces, te diría que el principal es el talento. El segundo tiene que ver con la información, tiene que ver con la velocidad de los sistemas, la capacidad de los sistemas. Y el tercero, la utilización de los datos. Cómo utilizo los datos para impactarlo en el negocio. Esas son te diría que las 3 principales variables internas que te signan. ¿Cómo ves que se ha manejado esa coyuntura de tener que gestionar un excedente de pesos y una escasez o en algunos casos nulo de acceso a divisas para tener que cumplir con compromisos comerciales o incluso con compromisos financieros en el exterior? Esa es muy, muy buena pregunta porque conflictúa los roles del CFO. El CFO, básicamente un CFO tradicional corporativo, es un CFO que atiende a la compañía en sus necesidades. Las necesidades de working capital, las necesidades de financiamiento con las compañías, digamos, tiene que ver con la operación, cómo vende, cómo cobra, cómo negocian algunas de las variables. Y a esto se sumó
esta inconveniencia del control de cambios, donde las compañías empezaron a acumular pesos que no eran pesos propios de la compañía, sino que eran pesos que estaban aparcados dentro de la compañía porque vos no podías pagar al exterior una obligación de una mercadería que querías traer. O no pagabas a tu accionista del exterior porque no te permitían girar divisas. Entonces, le pusiste dos desafíos, o le pusiste un desafío adicional al CFO. Uno, el de la operación, y el otro, el de manejar las inversiones que no le pertenecen a la compañía, sino que le pertenecen, digamos, Sí, a una a un obligación tercero. subyacente, que por lo general está en otra moneda. Entonces, te diría que ese es uno de los mayores inconvenientes que se tiene. ¿Qué se hace? Y bueno, se busca coberturas para cubrirse en la misma moneda, ¿no? O posiciones en activos que tengan como subyacente dólar, si en definitiva se va a ir hacia ese lugar, o activos en pesos que sigan a la inflación. Asumiendo también, digo, en el caso de los activos vinculados a dólar, que el tipo de cambio va a ser más alto que el oficial, digo, resignándose a que la situación va a ser esa. Bueno, ese es otro muy buen punto. Hoy si miramos los estados contables de las compañías, los pasivos están valuados al tipo de cambio oficial y bueno, todos sabemos que ahí va a haber un ajuste, ¿no? Las empresas, era lo que te comentaba antes, ya están inmunizadas contra ese tipo de cuestiones y la mayoría ya tiene descontado que cuando tenga que pagar esas obligaciones al exterior, cuando tenga que satisfacer ese pasivo, no lo va a hacer al valor, a lo que está contabilizado, ¿no? Entonces, ya hay previsiones en esa naturaleza, pero sí va a haber un impacto negativo en los estados contables que la mayoría de las empresas ya lo tiene entendido y descontado. En función de lo que fue el trabajo del CFO este año y el año pasado y de lo que se espera para 2024, ¿cuál es tu proyección optimista y cuál es la pesimista? Mira, vamos a una proyección media porque entre optimista, vamos a lo conceptual. La optimista para el año próximo es que no exista una brecha o que sea mínima y que hacia fin del año próximo podamos, digamos, transar libremente comercialmente, ¿sí? Porque hoy existen engranajes que no funcionan porque faltan pequeñas cosas. Ya no es cuestión de dinero, es cuestión de la incapacidad de poder acceder a esos dólares, y no importa el precio, ¿sí? Porque acá tenemos otro problema, es que no se puede acceder porque si no quedás afuera del sistema, por más que vos necesites una pieza. Entonces, mi escenario positivo tiene que ver con eso. Y en cuanto a números, lo que nosotros estamos viendo como un escenario base es 1.500 pesos por dólar hacia fin del año próximo. La inflación bajando hacia el segundo semestre, pero convergiendo a 130%, y estamos esperando un crecimiento nulo, ¿no? Que también tenemos cierto arrastre estadístico negativo este año, pero esperamos un no crecimiento. Ese sería, te diría, un escenario medio y que de alguna manera permitiría que estos engranajes sobre los que estamos hablando funcionen y que el CFO tenga espacio para poder moverse. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Fue un placer. Fernando Garabato, socio de finanzas corporativas de BDO Argentina, dialogando sobre qué es ser CFO en la Argentina hoy y los múltiples desafíos que eso significa. Vamos a otra pausa y continuamos con este evento.